Nadie recuerda el mundo real, y quizás ese sea el mayor experimento de la historia humana. Vivimos rodeados de pantallas, ideas y estructuras que nos dicen cómo pensar, qué desear, a qué temer. Llamamos real a lo que vemos todos los días, pero pocas veces nos preguntamos si alguna vez fue diferente. Tal vez la verdadera realidad quedó enterrada bajo siglos de narrativas. Tal vez fue reemplazada, capa por capa, hasta que ya no quedara nada de lo original. ¿Y si todo lo que consideramos normal fue cuidadosamente diseñado para que nunca lo cuestionemos? En algún lugar, en la memoria más profunda de nuestra especie, todavía existe un eco de lo que fuimos, un eco que nos susurra que algo falta. Y si logras escucharlo, una pregunta inevitable nacerá en tu mente: ¿y si el mundo real nunca fue este? Lo más inquietante de todo esto no es que hayamos olvidado el mundo real, sino que alguien se beneficie de que no lo recordemos. Cada estructura que nos rodea, desde la educación hasta la política, desde la economía hasta el entretenimiento, funciona como una capa más de pintura sobre un mural que ya nadie puede ver. Nos han enseñado a aceptar lo que se nos da, a no hacer preguntas, a llamar normal a un sistema que jamás fue diseñado para nuestro bienestar, y cuanto más tiempo pasamos dentro de esta ilusión colectiva, más difícil se vuelve imaginar que exista algo fuera de ella. Pero, ¿y si el mundo que olvidamos era más libre, más auténtico, más humano? Tal vez no se trate de un simple olvido. Tal vez fue una decisión, y entender por qué podría ser el primer paso para despertar. Si decides seguir mirando, no será un simple video, será una ruptura. Pero te advierto, esto no es para quien acepta sin cuestionar, ni para quien se conforma con el mundo tal como se lo entregaron. Es para los que se atreven a pensar por sí mismos, aunque duela. Para los que prefieren una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Lo que estás a punto de descubrir puede ser el divisor de aguas entre vivir dormido en la ilusión o despertar al mapa oculto que siempre estuvo ahí. Y cuando llegues al final, nada volverá a verse igual. Porque entenderás que la ignorancia no es oscuridad, es una elección. La única pregunta es: ¿tienes el valor de seguir? Desde el momento en que abrimos los ojos por primera vez, se nos enseña a creer que la realidad es algo sólido, fijo e inmutable, que el mundo es así y siempre lo ha sido. Pero esa es una de las mayores ilusiones creadas por la mente humana. La verdad es que la realidad no es un muro de piedra, es un texto, y como cualquier texto, puede ser escrito, borrado y vuelto a escribir tantas veces como sea necesario. Durante siglos, imperios enteros moldearon lo que hoy llamamos verdad para consolidar su poder. Ideologías fueron implantadas, culturas enteras borradas y recuerdos cuidadosamente editados para construir narrativas convenientes. Lo que creemos saber sobre el pasado no es el pasado. Es la versión aprobada de él. Lo mismo ocurre con la ciencia, los medios, la historia e incluso con la forma en que entendemos quiénes somos. Lo que hoy llamamos normalidad es el resultado de incontables capas de manipulación, repetición y condicionamiento. Pero hay un detalle aún más inquietante. Esta reescritura ya no necesita ejércitos ni decretos. Hoy sucede en el silencio de los algoritmos, en el diseño invisible de las aplicaciones que usamos, en el lenguaje cuidadosamente seleccionado de las noticias y en los patrones que nos dictan qué debemos desear, odiar, temer o buscar. Con cada clic, con cada opinión absorbida sin reflexión, con cada creencia heredada sin cuestionamiento, se escribe una nueva línea en ese código que llamamos realidad. Y cuanto más tiempo pasamos sin darnos cuenta, más creemos que el guión es natural, cuando en realidad es una construcción. Quizá por eso la frase
pensar por uno mismo sea tan peligrosa, porque pensar de verdad es reescribir el mundo desde adentro hacia afuera. Y cuando alguien descubre que la realidad puede ser editada, el poder de quienes la controlan comienza a desmoronarse. Si la realidad puede ser reescrita, es porque nunca fue algo natural, fue construida. Cada idea que defendemos, cada valor que consideramos incuestionable, cada norma que seguimos sin pensar, todo fue diseñado por alguien en algún momento con un propósito específico. Nada de lo que creemos espontáneo surgió de la nada. El concepto de familia, de éxito, de progreso, incluso de felicidad, no son verdades universales. Son estructuras moldeadas por siglos de intereses, tradiciones, ideologías y poderes invisibles. Mira a tu alrededor. Las ciudades que habitamos, las leyes que obedecemos, las instituciones que respetamos, las metas que perseguimos. Cada elemento forma parte de un entramado cuidadosamente construido, y lo más inquietante es que cuanto más complejo se vuelve, menos capaces somos de ver sus cimientos. Como prisioneros nacidos dentro de un laberinto, creemos que el muro más cercano es el horizonte, sin sospechar que hay un mundo más allá. El sistema no necesita cadenas visibles para mantenernos dentro. Nos educa desde niños para aceptar su lógica sin cuestionarla. Nos premia cuando seguimos el guión y nos castiga cuando lo desafiamos. Nos dice qué significa tener éxito y nos convence de que fracasar es no alcanzar ese estándar. Nos da héroes que admirar y villanos que odiar. Y en el proceso decide por nosotros qué merece nuestra energía, nuestra atención, incluso nuestra vida. Pero hay algo aún más profundo. Cuanto más tiempo vivimos dentro de esta construcción, más confundimos sus paredes con nuestra identidad. Dejamos de preguntarnos quiénes somos y empezamos a preguntarnos qué lugar ocupamos en el sistema. Y esa es la trampa perfecta. Cuando la jaula se confunde con el mundo, ya no es necesario encerrarte, porque tú mismo cuidarás las llaves. Aunque el mundo haya sido cuidadosamente construido, aunque la realidad haya sido moldeada a la medida de intereses invisibles, la verdad nunca desaparece por completo. No puede. Como una semilla enterrada bajo toneladas de cemento, sigue viva, esperando el momento oportuno para romper la superficie. Y si sabes dónde mirar, verás sus huellas por todas partes. Están en los sueños que no tienen explicación lógica, pero que nos muestran una vida distinta. Están en la extraña nostalgia que sentimos por cosas que nunca vivimos, como si en algún rincón de nuestra memoria ancestral existiera un recuerdo prohibido. Están en el impulso que tenemos de buscar algo más allá de lo evidente, en esa inquietud silenciosa que susurra, esto no es todo. Por más que el sistema intente controlar cada detalle de nuestra existencia, hay espacios que escapan a su dominio. El arte, por ejemplo, a menudo revela verdades que las palabras no pueden decir. La filosofía cuestiona aquello que parecía incuestionable. Y la curiosidad humana, esa fuerza indomable que nos empuja a explorar, dudar y desafiar, es el mayor enemigo de cualquier ilusión. Incluso la ciencia, que tantas veces ha sido usada para sostener narrativas, también las ha roto. Cada descubrimiento que contradijo lo imposible fue un recordatorio de que la realidad no es lo que se nos dice, sino lo que se atreve a ser explorado. Estos vestigios son como grietas en el muro, no lo derriban, pero lo debilitan. Y cuanto más profundizamos en ellas, más evidente se hace que hay algo más allá, algo que no fue diseñado, algo que simplemente es. Y cuando lo reconocemos, ocurre algo extraordinario. Dejamos de buscar respuestas en lo que nos fue impuesto.
y empezamos a recordar por nosotros mismos. Haz una pausa, respira profundo y ahora imagina no como un juego mental, sino como una posibilidad real que todo lo que has escuchado hasta ahora es cierto, que la realidad en la que vives no es espontánea ni natural, que fue cuidadosamente diseñada, moldeada, programada y ajustada generación tras generación, que lo que llamas verdad no es más que un relato conveniente, y que tu identidad fue esculpida para encajar en él. Imagina que incluso tus deseos no son realmente tuyos, sino el resultado de años de exposición a modelos, narrativas y expectativas cuidadosamente sembradas. Que tus miedos fueron seleccionados para mantenerte dentro de límites seguros. Que tus metas fueron definidas para que persiguieras aquello que sostiene el sistema. Y que incluso la idea de libertad que tanto valoras fue cuidadosamente delimitada para que nunca te acerques demasiado a lo desconocido. Si esto fuera verdad, entonces muchas cosas cambiarían. El éxito dejaría de ser un trofeo para convertirse en una trampa. El fracaso ya no sería un error, sino un síntoma de que intentaste salirte del guión. La normalidad dejaría de ser un refugio para revelarse como una prisión. Y tú, como individuo, tendrías que enfrentarte a la pregunta más difícil de todas. ¿Qué harías con tu vida si supieras que nada de lo que te rodea es realmente tuyo? Tal vez sentirías rabia, tal vez miedo, o quizá una extraña sensación de libertad. Porque si la realidad fue construida, también puede ser reconstruida. Si fue escrita, también puede ser reescrita por tus propias manos. Y si todo lo que te dijeron era parte de una historia ajena, entonces tienes la oportunidad de escribir la tuya por primera vez. Pero para hacerlo, hay que tomar una decisión que pocos se atreven a tomar: dejar de ser espectador y convertirse en autor. Tal vez el mundo real no haya desaparecido. Tal vez sigue ahí, escondido detrás de cada idea impuesta, de cada creencia heredada, de cada verdad incuestionable que aceptamos sin dudar. Y quizás lo único que nos separa de él no sea un muro físico, sino una barrera mental, una que hemos construido nosotros mismos cada vez que elegimos la comodidad en lugar de la verdad, la rutina en lugar de la curiosidad, la obediencia en lugar del pensamiento. Recordar el mundo real no es una tarea fácil. Significa cuestionarlo todo, incluso aquello en lo que más creemos. Significa mirar de frente el vacío que queda cuando las mentiras se desmoronan. Pero también significa recuperar algo que nos fue arrebatado: el derecho a decidir qué creemos, qué deseamos y qué camino queremos seguir. Si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Has demostrado que no eres parte del rebaño que acepta sin pensar. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes cerrar este video y seguir viviendo en la historia que otros escribieron. O puedes usar lo que descubriste hoy como el inicio de una nueva búsqueda, una que con suerte te lleve más cerca de aquello que muchos han olvidado: el mundo real.